Ok, Navigators, para la gente que no conoce, es una empresa de celulosa y papel. Tiene 4 unidades en el país, produce más o menos 1,5 millones de toneladas en el conjunto, papel también de tissue y, claro, de pulpa de mercado. Pero también es una empresa forestal, maneja cerca de 100.000 hectáreas de floresta, plantaciones de eucalipto, y el programa de mejoramiento que os voy a hablar ahora sirve en particular a la empresa, en primer lugar, pero también después tiene viveros y produce cerca de 12 millones de plantas que suministra al mercado para productores forestales que lo desean. El equipo que maneja el programa de mejoramiento no es muy larga, tiene su ubicación en el sur del país. Miran aquí un poco el equipo, pero también las infraestructuras, tiene aquí las oficinas, el laboratorio de biotecnología y todas las áreas de invernaderos y de viveros de apoyo al programa. No es, por tanto, un programa de grande dimensión y de gran infraestructura. Es más que todo un programa práctico y direccionado. Empezó en los 80, entonces casi 4 décadas de trabajo. Los inicios fueron generados, como es tradicional, con una selección fenotípica muy poco eficiente, muy amplia, de árboles de buena apariencia, de buen aspecto en las matas, en Portugal, matas de orígenes ancestrales desconocidas. Algo como 7 centenas de materiales fueron elegidos. Su entrada en el programa llegó como semilla de estos árboles o incluso como estaquías, como clones. Y a partir de ahí se estableció toda una primera generación de testes y de materiales genéticos. Poco después fue aparente con estudios de marcadores que la raza nativa, la raza local, no era tan buena representativa de todas las procedencias disponibles en Australia, y habría varias procedencias que se demostraron ser interesantes, que estaban muy poco representadas en nuestra población de mejoramiento. Así que al inicio de los 90 se hizo un esfuerzo de introducción de nuevas razas, de nuevas procedencias nativas para alargar, ampliar un poco más la base genética. De nuevo, esta infusión fue más que todo de semilla de distintas procedencias que empezaron toda una generación de ensayos de campo. Cerca de 6 centenas de familias fueron incluidas. Entonces, la base genética de 1.500 materiales de base es en todos lo que sabemos más que suficiente para empezar un programa de mejora de largo plazo. Los números en general apuntan para necesidades de tamaño de población mucho menores que esto, pero esto fue un inicio auspicioso. Una característica muy positiva, muy útil para nosotros, es que el objetivo de mejora han sido siempre bastante claros y en realidad bastante sencillos de evaluar. Siempre y todavía hoy, pero en 4 décadas, no cambió mucho los objetivos. Siguen siendo una alta productividad en pulpa por hectárea, entonces con criterios que no sean no solamente de productividad forestal pura, pero también de buena calidad de madera. Eso es relativamente fácil de evaluar directamente. El crecimiento se mide bien por altura y diámetro de los árboles. Sobrevivencia es una variable que también se puede evaluar, claro, y en términos de calidad de madera, 2 variables son prácticamente suficientes para estimar el mérito pulpable de eucaliptos, que son la densidad de madera y el rendimiento pulpable. Entonces, teníamos aquí los elementos fundamentales para empezar un programa de mejora bien estructurado. Esto es prácticamente el índice de selección que hoy en día utilizamos y que tenemos utilizado hace décadas. Hay evaluaciones de árbol individual y que caracterizan la potencialidad de crecimiento de un árbol y que no muera.
Hay también la sobrevivencia y volumen son determinantes del volumen por hectárea. Entonces, esto es el primer índice ponderado por crecimiento y sobrevivencia. Y después, densidad por un lado y rendimiento pulpable por otro, van a producir, si quiere, el índice final de ranking. Es por toneladas de pasta por hectárea que hoy en día rankeamos, ordenamos nuestras decisiones de selección. Para tener una idea, esto es la estructura de datos que tenemos, pues no medimos siempre a la misma edad, somos bastante oportunistas en lo que podemos sacar de los ensayos a medida que van creciendo. Ensayos bien vigorosos son medidos un poco más temprano, ensayos que sin embargo siguen siendo medidos y poco a poco vamos, claro, acumulando una mezcla de edades y una mezcla de informaciones. Ni todos los árboles son medidos para todas las variables, pero casi todos son evaluados de algunas variables. Tenemos casi 35.000 árboles en el programa, con bastante distinciones de edades, ustedes pueden mirar ahí. Y lo mismo se pasa para calidad de madera. Tampoco tenemos la capacidad de medir todos los árboles, pero utilizamos algunas herramientas indirectas para lo poder hacer con más cantidad. Para densidad usamos mucho el pilodín, es un equipo que permite medir la penetración de una aguja en la madera. Cuanto más penetra en la madera, menos densa es su densidad, su madera. Y también utilizamos técnicas de análisis de espectroscopía NIR que solo necesita algún serrín, alguna cantidad de madera no destructiva. Estas dos herramientas permiten evaluar, en el caso de Pilodín, casi 60.000 árboles que tenemos evaluadas a lo largo de la historia del programa, y para cocimiento vía NIR casi 7.000 registros. Entonces, hay aquí un histórico de información que cada año va a ser acumulando, se va creciendo, claro, y que básicamente se ha mantenido estable. Han sido estas las variables que hemos evaluado desde el inicio. Hay algunos elementos diferenciadores en esta estrategia que yo elegí aquí para hablar porque me parecieron más útiles para nuestra discusión. Claro que nuestro programa no se distingue prácticamente de los elementos fundamentales de la mejora forestal de todo el mundo. Es un ciclo en que tenemos que establecer los materiales, compararlos, seleccionar los mejores, y estos mejores van a generar la próxima generación. Estos principios se mantienen, pero hay algunos elementos diferenciadores, o por lo menos algunas características que nosotros tenemos somos un poco más distintos. El primer punto es que este programa siempre ha sido basado en muchos ensayos, pero pequeños. En muchos programas hay esfuerzo de poner ensayos con el más posible de los tratamientos en el mismo lugar. Nosotros usamos la estrategia un poco inversa. Hay muchos ensayos, cada ensayo tiene muy pocos tratamientos, muy pocos clones o genotipos, están muy dispersos por el territorio, por los suelos, y esta decisión es robusta por varios motivos. Primero, porque la interacción genotipo-ambiente es poco significativa. Entonces, no hubo nunca la necesidad de tener las cosas bien probadas en distintos ambientes, casi que eso no es tan importante. Segundo, la estructura fundiaria, la propiedad rural es chica, entonces no es fácil tampoco establecer ensayos de grande dimensión. Y después el país tiene una topografía bastante irregular, no es fácil garantizar que un ensayo en un local va a tener todas características relativamente homogéneas. Entonces, ser pequeño, pero siendo pequeño, probar muchas áreas fue nuestra estrategia. Y el segundo punto es que el manejo de los ensayos sigue siempre la silvicultura operacional en términos de nutrición, de preparo de suelo, etcétera, pero en todos ellos hubo una énfasis muy importante en controlar bien las plagas y enfermedades. Hablaré un poco más adelante, pero
nosotros separamos los ensayos de campo de mejoramiento, son para evaluar el volumen potencial, la sobrevivencia a sequía, pero no son para evaluar la resistencia a plagas y enfermedades. Eso se debería hacer en separado. Mezclando las dos, estamos a mezclar un poco la interpretación de lo que está a condicionar el crecimiento. Eso hace que muchos de los ensayos, desafortunadamente, no son aptos a ser evaluados. Por ejemplo, para tener una idea de los cerca de 190 ensayos que el programa dispone hoy, 30 han sido excluidos por varias razones: excesiva mortalidad, una alta incidencia de defoliación de gonípteros, daños de algún tipo. Entonces, hay esta preocupación de solo utilizamos ensayos que tengan, un fondo, que sean representativos de un crecimiento normal. El otro punto característico es que prácticamente toda nuestra población, todos nuestros materiales testados, tiene pedigrí completo. Hacemos prácticamente todo lo que sea cruzamientos controlados en todas las semillas que producimos. Nuestras tajas de contaminación de polinización son bajas, abajo de 3%. Los genotipos injertados o seleccionados son injertados y mantenidos en invernaderos. Entonces tenemos nuestro huerto de hibridación en ambiente controlado. Cada progenitor, cada padre participa en no más de 5 o 6 cruzamientos, de modo a evitar un poco una dominancia de algunos genotipos sobre otros en la descendencia. Y claro, todos los cruzamientos, por lo menos hasta ahora, han sido realizados sin padres aparentados, entonces controlamos por ahí, pero en ningún caso se produce mucha descendencia en cada cruzamiento, ¿ok? Cada cruzamiento se produce un total de un máximo de 50 semillas viables y no más. Por eso cada padre rápidamente contribuye todo lo que tenía que contribuir para el futuro y se descarta, ¿ok? Para tener una idea de las estadísticas del programa, en la derecha hay el mapa de Portugal. Con Portugal lo dividimos en dos características: más secas al sur, menos secas al norte. Y en la matriz, que es una matriz de características de suelo y características de clima, ustedes miran que nuestros ensayos están como que distribuidos lo mejor posible por las distintas condiciones de sol y clima. Hay cualquier cosa como 220.000 registros en 160 ensayos útiles cada año, o en general. Tengo aquí un gráfico mejor siguiendo cada año en el gráfico de la izquierda. Ustedes miran la cantidad de ensayos nuevos por año. Hay una variación, pero cada año 5 a 10 nuevos ensayos están establecidos. Las ganancias del programa han sido por eso regulares, y como resultado de eso han salido para operaciones un número variable pero constante de 1 a 2 nuevos clones por año para producción. Esto ha sido más o menos nuestros Key Performance Indicators del ensayo. Miren a la izquierda que los periodos entre generaciones han cambiado un poco. En el inicio del programa nosotros no éramos tan buenos en encurtar las generaciones y se quedaron como que 10, 15 años entre una generación y la siguiente. Actualmente somos un poco más agresivos y estamos reduciendo así la generación. Hoy en día trabajamos o estamos estableciendo en el campo la cuarta generación de mejora. Un aspecto, quizás el aspecto más importante de nuestra estrategia, es que muchos de los ensayos de Progeny, muchos de los ensayos que van al campo para probar la nueva generación de mejora, son clonados antes de salir. Esto es, las semillas son sembradas, propagadas algunas copias de cada semilla y van a campo 5, 10, 20, 40 copias de cada una de estas progenis. Así, nuestros ensayos de progenie son, en muchos casos, ensayos de progenie clonados. Esto es más o menos nuestra situación. Tenemos casi 30.000 genotipos con por lo menos 5 o más rametos en teste o testados. Claro, hay también toda una herencia de antiguos ensayos de progenie de primera generación, que son de semilla polinización abierta o controlada, pero hoy en día prácticamente no sale ningún ensayo de progenie que no sea
con una fase preliminar de propagación, de clonaje de cada individuo. Eso tiene un impacto extraordinario en la precisión de selección, en particular para variables muy poco hereditarias. Tener solo una observación por individuo, como se pasa con la semilla, no permite una evaluación genética de ese árbol muy buena. ¿Okay? Seguro que con la selección de índice utilizamos información de sus hermanos, de sus padres, y eso mejora un poco la precisión. Mas es increíble la mejoría de precisión que se alcanza simplemente teniendo copias, teniendo clones de este individuo. Aquí mira, bastaría 5 copias de cada genótipo en teste para mejorar, para doblar la precisión de selección. Entonces, clonación es una técnica bastante eficaz, si lo podemos hacerla, claro, bastante eficaz para mejorar la precisión. Esta yo no voy a prolongar mucho, más como estableciendo una puente para las próximas charlas de mis colegas. Esto no es muy distinto de lo que propone hacer la selección genómica. La selección genómica también permite hacer esto. Entonces son como que dos estrategias de mejorar la precisión sin que sea al costo de más información de hermanos y de parientes. Entonces, es una información mucho más poderosa para mejorar la precisión sin agravar un poco el grado de parentesco entre las selecciones. Esto es importante. Claro, también otra característica es lo que llamamos esta característica de rolling front. Facilita que sea solo una población de mejora, no tengo una población de mejora para las áreas secas y una para las áreas húmedas, no tengo dos objetivos de mejora, solo tengo un objetivo, y la selección es muy temprana. Pero el esquema de rolling front, que está aquí más o menos ilustrado, significa que yo no espero terminar una generación para empezar a trabajar en la siguiente. Si tengo 40 parientes involucrados en el cruzamiento y solo 2 o 3 tienen floración, yo empiezo inmediatamente a producir su descendencia y a testar su descendencia. Y claro, esperaré años siguientes para los otros, pero rápidamente yo estoy trabajando con una mezcla de distintas generaciones y a cada año tengo nueva huella de datos de distintas generaciones que tampoco me incomoda. Yo tengo un ranking único y mis decisiones se hacen sin consideración, llamemos así, de qué generación pertenece. Esto Rolling Front, este esquema de Rolling Front, es muy eficiente en reducir esperas, tiempos perdidos a esperar cerrar el programa de cruzas o cerrar el programa de mediciones, porque nunca se logra conseguir cerrar todos estos programas en un año o dos, y hay unos materiales más avanzados que podrían, en vez de esperar en nuestra oficina para ser plantados, podrían seguir. Entonces, eso es en nuestra lectura una herramienta más efectiva en acelerar los ciclos de mejora. Claro que esa facilidad del rolling front tiene un aspecto negativo, un aspecto que complica, que es va a tener que utilizar en conjunto un conjunto de datos mucho más complejos. Tenemos retos de análisis que obligan a que yo haga una buena comparación entre mediciones de distintas edades, y ahí hay que penalizar bien lo que son mediciones más jóvenes comparando con mediciones más viejas. Como los ensayos son chicos y no tienen todos los mismos tratamientos, hay que tener cuidado con problemas de conectividad entre algunos ensayos que pueden ser muy débiles. Hay que tener ese tema bastante claro y manejarlo bien. Y claro, distintos ensayos de distintas épocas tienen distintas expresiones genéticas. Hay distintas variantes entre ensayos. Algunos ensayos son muy raros de su desarrollo y hay que decidir cómo ajustar o cómo homogeneizar las varianzas, etcétera, de todas esas informaciones. Entonces, Rolling Front facilita las cosas operacionalmente, hace más compleja el análisis, pero la mensaje es que es posible
hacer esta análisis suficientemente robusta para poder aprovechar esta oportunidad de ganar tiempo con el rolling front. Hay, sin embargo, en Globals, en nuestro programa, algunas complicaciones importantes. Una, en primer lugar de todo, es el enraizamiento. Cuando hacemos todo el programa de mejora y tenemos claro quiénes son los mejores individuos, hay una porcentaje, un riesgo de 1 en 10 de que no tenga enraizamiento operacional adecuado. Entonces, 9 de 10 son excluidos por malo enraizamiento y eso nos hace perder mucha ganancia potencial. Aquí en este gráfico se mira bien en la línea roja, en la línea de abajo, en la horizontal, es la proporción de selecciones que queremos hacer que puedan ser propagadas. En nuestro caso operacional, esta proporción anda alrededor de 10%. 90% enraizan mal. Pueden enraizar, pero no son operacionalmente viables. Y miran que con esta proporción de 10%, al revés de producir 100% del gaño potencial, estamos solo en 60%. Entonces perdemos 40% de la ganancia que podríamos hacer. Nuestros hermanos de Brasil que utilizan eucaliptos con un enraizamiento mucho más fácil, casi 100%, no tienen ninguna restricción en después propagar el material que eligen. Nosotros sí, con globos tenemos mucho, y la gente que trabaja con ítems aún más, que casi torna inviable la opción de propagación clonal para esta especie y tenemos que seguir por otras vías. Hay finalmente una otra complicación bastante importante y debería de ser reciente en estos 40 años, esto es reciente de los últimos 15 años, que es las complicaciones con el impacto de enfermedades. Recuerdo que nosotros diseñamos el programa para mejorar la productividad operacional, no es la productividad teórica, etc. Pero esta productividad es la combinación de la productividad potencial, esto es lo que el árbol es capaz de producir sin restricciones de plagas o de sequía o de mal manejo, de la sobrevivencia, pues eventos de sequía ha sido un criterio que nosotros siempre evaluamos y también de ataques de plagas y enfermedades. Esas tres cosas van a resultar en la productividad operacional. Bueno, hablé que para sobrevivencia y productividad nosotros ya tenemos datos y mediciones. Para enfermedades no tenemos ese ranking, no evaluamos 60.000 genotipos del programa para resistencia a gonípteros o para resistencia a fungos. Entonces, nosotros tenemos, en los últimos años nos adaptamos un poco a tener como que una stage 2 selection, una segunda fase de evaluación más detallada de los mejores materiales, para volumen, sobrevivencia y calidad de madera. Eso, sin embargo, para el caso de Pestalotiopsis, que es quizás es más importante problema sanitario de vivero para nosotros, tenemos ya claro una manera de evaluar los materiales clonales que están resistentes y no resistentes. Lo mismo para gonípteros, algunos ensayos son particularmente afectados y se excluyen de la evaluación tradicional, pero son muy útiles para esta evaluación. Y esos sí son también caracterizados. Entonces, esta resistencia a enfermedades es un poco como el enraizamiento, va a erodir, va a afectar un poco la ganancia potencial que el programa está a generar, creando como pérdidas de eficiencia en la ganancia final. Un último punto en este slide, que casi el último, es que miren a la izquierda, hay todo un conjunto aquí de clones, casi todos son glóbulos, porque nuestro programa prácticamente solo trabaja con glóbulos, pero hay un subgrupo, un conjunto de experimentos de híbridos que se han testado en conjunto, por supuesto, y evaluados en conjunto, y miran que los de menor susceptibilidad a esta plaga en particular
prácticamente todos son híbridos, no son glóbulos. Y eso es el corolario de este problema de resistencia a enfermedades. Es que en muchos casos no hay, la salida más obvia es que la solución no está en la mejora de la línea pura, pero en la elección de híbridos que en uno o dos pasos van a solucionar el problema. Y eso nos coloca aquí en un punto de viraje entre cómo vamos a organizar para el futuro el programa de mejora de modo a tener más en cuenta esta resistencia a enfermedades. Eso no, todavía no está claro en cómo vamos a manejarlo, pero tampoco es claro que los híbridos van a sustituir totalmente el potencial que hay en mejorar el globus. Yo no voy a entrar mucho en este detalle del mejoramiento de híbridos, solamente decir que, sin embargo, este último slide de que para muchos aspectos los híbridos constituyen la mejor solución operacional, el progreso genético en especies puras está todavía muy lejos de su potencial. Esto es, hay ainda mucha ganancia que se puede acumular en las especies puras. Entonces, especies puras que hoy son relativamente mal adaptadas pueden mejorar significativamente su potencial. Segundo, que ganancias a largo plazo con híbridos, sea por la estrategia que sea, no voy a entrar en detalles ahí, son son más imprevisibles. No sé si ustedes están mirando todo o no. Son más imprevisibles. Esto es más difícil para nosotros como geneticistas saber que nuestra estrategia va a resultar en X ganancias o en X diferenciales. Y depende de parámetros de que sabemos poco todavía. Entonces no estamos muy tranquilos en desistir de especies puras y empezar solamente con híbridos por eso. Y lo más en el mundo ideal sería, ok, tenemos distintas especies, cada una con sus virtudes, las mezclamos en una línea sintética y por ahí partimos como que sea una nueva especie pura, llamemos así, y mejorando esa especie esa línea sintética. Pero la verdad es que este avance de especies híbridas por la línea sintética tampoco es conocida. Hay evidencia que se va degradando híbridos, se van degradando con las generaciones. Entonces, hay esta mensaje de que mejoramiento de especies puras siguen fundamentales para asegurar ganancias a largo plazo y deben ser mantenerse como el elemento central de las estrategias y que los híbridos deben constituir siempre una oportunidad en el inmediato, una oportunidad también diseñada por los problemas que van cambiando, porque hoy es gonípteros, mañana las técnicas, los procesos de enemigos naturales pueden corregir el tema y viene una nueva plaga o un nuevo cambio climático. Entonces, eso sería mi mensaje final y también nuestra mayor duda estratégica en raíz para nosotros. Y creo que por ahí me quedo. Muchas gracias. Creo que como ultrapasé un poco el tiempo, pero pasé la mensaje, así lo espero. Muchas gracias.